Bienvenido a nuestra clase de Escuela de Formación Cristiana. Estamos casi terminando el año y estamos muy cerca de terminar ya nuestras lecciones de este 2020, el cual ha sido una gran experiencia el poder estar aprendiendo sobre las misiones a lo largo de estas semanas. Hoy vamos a continuar con nuestra penúltima lección y el tema tiene que ver con la forma en cómo nosotros nos preparamos para las misiones. Por supuesto, antes de abordar la lección, nosotros mismos tenemos que prepararnos en oración y pedir que sea Dios el que nos guíe. ¿Te parece si oramos? Acompáñame. Padre, bendecimos, Señor, tu nombre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por el amor que tú nos tienes. Permítenos aprender acerca de ti. Sé tu Señor quien abra nuestra mente, tu Espíritu, Señor, hable a nosotros, para que podamos ser sensibles a la voz, a la dirección tuya, a la que tú nos quieres llamar e invitar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, pues vamos entonces a nuestra lección. Si Dios nos da de su gracia, vamos a estar trabajando entonces sobre la preparación antes del envío. ¿Y qué significa esto de prepararnos para el envío? Bueno, pues justamente de eso se trata nuestra lección y vamos a estar trabajando en ella a partir de este texto. Hechos 14, 27, el cual te pido que me acompañes y lo leamos juntos. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia y narraron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe para que los no judíos entraran en ella. Esta es la experiencia del apóstol Pablo y Bernabé cuando regresan de su primer viaje misionero y justamente están ahí para ahora ser partícipes con la iglesia de Antioquía, la cual les había enviado, no solamente de su experiencia contada, sino que empiezan ellos también a contar y dar testimonio, y si puedo decirlo así, rinden cuentas ante aquella iglesia que los había enviado. Bien, ese es el texto que nos va a servir de referencia. Y a lo largo de él a lo largo de esta lección vamos a ir aprendiendo sin duda algunas cosas muy valiosas para nuestros propios proyectos misioneros. Veamos entonces algo. Se trata de los dos lados del equipo en ese texto que acabamos de ver. Es decir, la iglesia les había enviado, ahora regresan y vuelven a estar ahí los dos lados del equipo. Es decir, hay un equipo que está en misión, unos cuantos que están en misión, pero hay una iglesia enviadora y esa iglesia enviadora juega un papel muy importante en todos los proyectos de misión. Así es que tenemos que considerar dos áreas. La primera de ellas, la iglesia de Antioquía no envió a la misión global a creyentes inexpertos o neófitos en la fe, sino a hermanos de probada fe y carácter y con claras capacidades para el ministerio. En los estudios anteriores hemos considerado justamente este tema y puedes tú buscarlo sin duda un par de semanas atrás, cómo efectivamente había todo un equipo ahí que se dedicaba a desarrollar trabajo de evangelización, de discipulado, pero que también ellos mismos estaban conformados por un pequeño grupo de discípulos o de maestros de por lo menos 5 países distintos. Entonces, como que era natural la idea de poder compartir desde diferentes plataformas, desde diferentes experiencias étnicas o culturales hacia otras naciones. Ahora, esta es de alguna manera la primera parte. La siguiente parte está aquí. A su regreso, es decir, cuando regresan los misioneros, Pablo, Bernabé, celebran con la iglesia lo que Dios había hecho a través de ellos. Ellos sabían que su papel había sido ser instrumentos en el proyecto de Dios. Entonces Pablo y Bernabé cuentan con el apoyo moral, en oración y económico de esa iglesia de Antioquía. Es la iglesia enviadora y junto con ellos celebran lo que Dios hizo. Observa, no es la misión de Pablo y Bernabé, es la misión de la iglesia. Y por eso es que ellos regresan, porque se trata de el trabajo que ellos han hecho en conjunto. Entonces no solamente son los misioneros, sino también todo el equipo que está atrás enviándoles, apoyándoles, orando, intercediendo y seguramente en muchas de las ocasiones incluso con respaldo económico para poder desarrollar las cosas. De hecho, la verdad es que así seguimos funcionando hoy en día.
Muchas de las experiencias que podemos desarrollar justamente ocurren porque hay gente que ora por nosotros, porque hay hermanos que nos apoyan, a veces con equipo, a veces con recursos económicos, y a Dios gracias por todo ese equipo que está ahí, que son los que nos permiten continuar sirviendo para poder compartir incluso un mensaje como este. Entonces, todo el apoyo que está ahí atrás es justamente eso, y por eso no es nuestros logros, porque no es algo que nosotros desarrollamos, es lo que Dios logra a través de su iglesia. Algunos tal vez estaremos frente a las cámaras en esta ocasión, pero hay gente que está en las consolas, en los equipos de transmisión, y hay muchos otros hermanos más que de una o de otra manera nos comparten de sus recursos para poder desarrollar la misma misión. Entonces, formamos parte realmente de un mismo equipo. Ahora, cuando se trata de ver el papel de cada uno de los participantes, es decir, la gente que está desarrollando la misión, es importante que nosotros veamos cuáles son las características que debería de tener esas personas. En primer lugar, vamos a ver entonces la de un misionero experimentado. En este caso, ese misionero experimentado es Bernabé, es el que más experiencia tenía en ese pequeño equipo. De hecho, originalmente, recuerdas, en Hechos 13 es Bernabé, Pablo y han involucrado a un joven más llamado Marcos. Entonces, ese es el pequeño equipo misionero con el cual van a empezar a trabajar. Bernabé, ¿cuáles son algunas de sus características? Bueno, justamente parte de sus características es que es un hombre solícito. Es decir, él estaba en Chipre, pero si lo necesitan en Antioquía, él va hasta Antioquía. Es un hombre animoso e imparte ánimo. De hecho, puedes tú seguir después las citas y vas a darte cuenta que es el hijo de consolación, pero la palabra consolación también puede traducirse como el que te conforta, el que te da fuerza, el que da fortaleza. Entonces ese es el papel también precisamente de Bernabé en este trabajo misionero. Número 3, es un hombre generoso. Cuando hay necesidades, ¿sabes lo que hace? Tú lo puedes leer en el texto. Finalmente se desprende de alguna de sus propiedades, la vende y la utiliza para el proyecto de misión de la iglesia. Entonces es un hombre que es generoso y comparte de los recursos que Dios le ha dado. Tiene una iniciativa importantísima, si puedo decirlo así. Empieza a tomar la dirección del grupo y empieza a desarrollar cosas e involucrar agentes para la misión. Pero no solamente es eso, también es un hombre prudente. En este caso, por ejemplo, él involucra a Pablo, que tiene una mala fama, pero él sabe manejarse con moderación, es prudente en lo que está haciendo. No es alguien que se arrebata, que se exalta, no, es un hombre que ha sido templado por la presencia del Espíritu de Dios y está actuando justamente a partir de esa perspectiva. Seguimos con las características de Bernabé. Y es un hombre sin prejuicios. ¿Por qué eso es importante? Porque en algún momento, por ejemplo, Pablo es alguien que no estoy tan seguro que debería de formar parte de este equipo. Pero Bernabé cree en el perdón de Dios y sabe que Dios es capaz de usar incluso a un hombre como Pablo, que había sido perseguidor de la iglesia, para poder compartir el evangelio con otras personas. Pero no solamente es eso, también es un hombre que busca la conciliación, y de hecho el mismo Bernabé presenta a Pablo con los apóstoles y logra una conciliación para ellos, de manera que pueda ser recibido también entre el grupo de discípulos que había en Jerusalén. No tiene fobias, y eso de no tener fobias es importantísimo, particularmente cuando estamos trabajando en proyectos de misión. A veces pensamos en el que no es igual a nosotros y se le tiende a rechazar, pero la realidad es de que ahí en los equipos misioneros había gente de diversos países, de diversas culturas, y cuando estamos hablando de esto, cuando estamos hablando de misión, nosotros no podemos hacer segregación porque no son iguales a nosotros. Entonces, parte del proyecto de misión justamente consiste en que incluso en algunas ocasiones nos hacemos como los judíos o como los griegos, porque eso es una expresión que también utilizó el apóstol Pablo para hablar acerca de esto. Dos cosas más. Es un hombre de confianza.
Bernabé es un hombre confiable, se puede confiar en él. Finalmente hay momentos en los que tiene que ir y dialogar con la iglesia de Jerusalén. Él es enviado para ello y él es comisionado y le confían ministerios y es un hombre confiable. Entonces, cuando hablamos de un misionero experimentado, debe ser también un hombre confiable. Si no es un hombre confiable, posiblemente no sea todavía alguien que tiene las capacidades para poder guiar a otros en el terreno de la misión. Al mismo tiempo, no es un hombre legalista, es decir, no obliga a otros nuevos discípulos a tener que hacerlo como los judíos lo hacían en Jerusalén. ¿Sabes? Hoy en día tenemos todavía mucha gente así, que confunden el evangelio con algunas prácticas culturales o religiosas. Y no, la verdad es que no podemos ser legalistas en ese sentido. No se trata de precisamente de imponer cargas que nosotros mismos incluso ni siquiera podemos llevar, como fue la expresión que Jesús también utilizó. Ahora, vamos al último segmento en cuanto a las características de un misionero experimentado y que hemos estado mencionando a Bernabé como el ejemplo de esto. Es un hombre entusiasta, es decir, infunde ánimo a la gente para que pueda involucrarse y que pueda desarrollar y que pueda actuar y seguir buscando más de la presencia de Dios. Y no solamente eso, sino que también es un hombre incluyente, es decir, busca integrar constantemente personas. Mira, en la misión trabajamos en equipo. No podemos hacerlo solos, nunca podemos hacerlo solos. La realidad es que entre mejores equipos ministeriales logremos desarrollar, sin duda las formas de trabajo van a ser mejores para mucha más gente. Entonces debemos de aprender a ser incluyentes cuando trabajamos en cualquier proyecto de misión. Por supuesto, se dedica a la educación. Hechos capítulo 11, uno lo puede percibir, que ellos llegan a Antioquía y pasan tiempo ahí, años, educando a otros. Trabajan en equipos. Entonces, una cosa es que incluyas, pero también tienes que aprender a trabajar todo en equipo. ¿Sabes? Me encanta. Un día estaba conversando con un pastor de Mérida y él, en una de estas ocasiones, le preguntaban a él, es una iglesia importante allá en la ciudad de Mérida, y le preguntaban, oye, dice, ¿y quién es el pastor de la iglesia? Y decía él constantemente, somos tres. Sí, pero ¿quién es el pastor principal? Somos tres. Y nunca cambió de ese esquema. Somos tres. Eran tres los que estaban trabajando en aquella iglesia. Y sabes, eso forma parte del ser equipo constantemente. Somos parte de un equipo de misión que está en misión constantemente. Y al mismo tiempo, Bernabé tiene una característica. Está dispuesto a capacitar, entrenar, si puedo agregar algo más, a mentorear a otros nuevos discípulos. Bien, acabamos de ver ya un poco acerca de cuáles son las características de alguien como Bernabé, como un misionero experimentado, es decir, alguien que ya conoce del evangelio. No puede ser alguien nuevo el que va a ir a la misión. Necesita entrenamiento, necesita experiencia, no puede ir solo. Seguramente va a tener que ir en muchas ocasiones acompañado o guiado, mentoreado por alguien que tiene experiencia. Ahora, nos toca ver entonces ahora el papel de ese misionero que ya está capacitado, ¿sí? ¿Quién es en este caso? En el caso bíblico, por supuesto, es Pablo. Es quizás el misionero más conocido. Después él llegó a tener muchos discípulos, pero veamos de entrada las características de Pablo como un misionero capacitado. En primer lugar, es alguien enseñable. Esto es muy, muy valioso. No somos expertos en todo. No somos expertos en las culturas, en las sociedades, ni siquiera en Biblia. Aunque a veces nosotros seamos los pastores. La verdad es que tampoco sabemos todo. Y tenemos que tener una actitud enseñable para poder seguir aprendiendo y para poder seguir enseñando a otros. Entonces, esa es una característica importantísima de alguien que ya está capacitado, pero que sabe que necesita seguir capacitando. Por eso la idea de que continuar en crecimiento es esencial. Hay un libro acerca de filosofía de la educación que señala como primer característica de la tarea educativa el que estés constantemente en crecimiento. De hecho, el autor dice, si tú has dejado de crecer, ya no tienes nada que enseñar. Entonces,
Constantemente nosotros tenemos que estar creciendo, aprendiendo para poder seguir enseñando a otras personas. Ahora, no solamente se trata de conocimiento, hay que aplicar todo eso que decimos, todo eso que estamos enseñando. Y Pablo, por supuesto, estaba aplicando todo aquello en lo cual estaba él viviendo. Pero un par de cosas más. Se necesita un trabajo contextual. ¿Por qué? Mira, el trabajo en cada lugar no es igual. No se puede hacer un copia y pega de el proyecto que alguna vez fui parte hace 5 años y ahora lo quiero implementar igualito. Es más, conozco incluso, no voy a decir quién, pero conozco pastores que de pronto simplemente copian y pegan un sermón. No. Cada sociedad, cada cultura tiene un espacio específico de misión. Es cierto que el evangelio es inclusivo y es para todos, pero hay aspectos de la cultura que necesitan atenderse específicamente. Los grupos indígenas, por ejemplo, en nuestro país, requieren un trabajo especializado. No podemos simplemente con mi mentalidad de la Ciudad de México llegar y tratar de presentarles el evangelio, aunque estemos hablando del mismo país. No es lo mismo la mentalidad de nuestros hermanos en Monterrey que mis hermanos en Veracruz. Tenemos actitudes distintas, hay una cultura diferente que rodea todo esto y por eso necesitamos hacer que el evangelio sea contextualizado a la sociedad, a la cultura donde estamos. Es más, incluso hasta con las edades. La gente más joven, de 20 años y para abajo, están en un esquema sociocultural distinto al que los adultos llevamos. Entonces tenemos que ser contextuales en cada una de esas cosas que hacemos y siempre está preparada para poder testificar. Si es un misionero que está capacitado, siempre va a estar preparado para darte razón acerca de su fe. Entonces ya vimos algo de las características de un misionero con experiencia. Vimos algo de Pablo acerca de ese papel que a él le toca desempeñar como alguien que ya está capacitado y que está acompañando en esta misión a Bernabé, y porque más adelante después él va a ganar experiencia y él va a hacerse acompañar de Silas y de Timoteo y de otros más que leemos en las epístolas para poder desarrollar más ampliamente la misión. Entonces, ahora nos interesa ver cómo es un candidato de misión en el modelo que hemos estado considerando, que es la iglesia de Antioquía y los viajes que apoyan esta iglesia, es decir, a Bernabé, a Pablo y por supuesto a Marcos. Marcos es ese joven que está apenas en entrenamiento. ¿Cómo va a desarrollar Marcos ese trabajo que está desarrollando? Bien, ¿cuáles son algunas características? Es un hombre que está aprendiendo y está aprendiendo junto con aquellos que ya tienen más experiencia. Entonces, él está en aprendizaje, pero también hay que reconocerlo, eventualmente se va a equivocar. ¿Sabes? Crear incluso espacios de gracia donde la gente puede equivocarse y corregir y seguir siendo parte de los proyectos forma parte esencial del discipulado. No es cierto que predicamos bien la primera vez. Es más, muchos de nosotros, aun cuando tenemos años, con cierta frecuencia nos seguimos equivocando. La verdad es que bastante. No siempre ustedes van a poder ver estos videos sin edición, pero la verdad es que de pronto se nos olvidan las citas, no recordamos algunas frases. Nos ocurre a todos, aun cuando tengamos años haciéndolo. Entonces, particularmente las personas que están aprendiendo, los que están iniciando los proyectos misioneros, debemos de tener también paciencia y guiarles con amor para que puedan no solamente superar eso, sino además de superarlo, poder persistir en la fe. ¿Por qué? Es cierto que en Hechos 13 se va a señalar ese detalle en el caso de Marcos, pero tú puedes continuar leyendo el Nuevo Testamento y te vas a dar cuenta cómo el mismo Marcos se convierte en un instrumento apreciado, un hombre
de fe que después van a seguir acompañando al apóstol Pablo. Puse solamente una de las citas, pero hay por lo menos un par más acerca de esto. Y número 4, es un hombre servicial, dispuesto a colaborar en donde sea necesario. ¿Sabes? Muchas veces el trabajo de misión no siempre lo vamos a desarrollar en donde nosotros pensamos. En algunas ocasiones vamos a tener que ir a servir en donde es necesario, y eso ocurre para todos los casos. Más de una ocasión, sin duda, nos ha tocado no solamente predicar, sino poner flores, barrer el templo, correr rápido a poner el equipo de sonido, en fin. Porque si ahí es necesario, ahí es donde nosotros también tenemos que estar. Eso forma parte esencial precisamente de todos aquellos que estamos aprendiendo justamente a ser siervos, porque la idea de ser un misionero es alguien que está al servicio de Dios y el servicio de la iglesia de Dios. Entonces, tenemos que ubicar que todo esto no se logra precisamente de la noche a la mañana, sino que es necesario pasar por un proceso. El proceso, más o menos en sus grandes rasgos, puede ser descrito en estos términos. La persona que va a ser parte de la misión tiene que haber recibido, en primer lugar, y eso es insubstituible, un llamado de parte de Dios. No somos nosotros de modo propio los que decidimos participar. Es Dios a través de su Espíritu el que nos llama. Por eso cuando leímos en Hechos capítulo 13, encontramos que es el Espíritu de Dios quien apártenme a Pablo y a Bernabé. ¿Sí? Es el Espíritu de Dios el que nos llama. Número 2, ese llamado tiene que ser confirmado. ¿Y cómo es que se confirma el llamado? Bueno, precisamente a través de la experiencia en las iglesias locales, donde sirven como ese primer espacio donde las personas estamos sirviendo. Dicho de una manera distinta, cuando una persona de pronto llega y me dice: pastor, es que Dios me llamó para ir a predicar a Europa, pero yo de pronto pienso, digo, pero si este muchacho ni siquiera predica aquí en la iglesia, ni siquiera a sus amigos les puede compartir el evangelio, puedo yo tener algunas dudas, y seguramente él necesita algunas experiencias que confirmen que efectivamente ese llamado forma parte de lo que Dios ha hecho y no solamente es una idea que este joven tiene. Entonces, los llamados tienen que ser confirmados. Eso es muy importante, porque al final de cuentas van a ir a predicar, van a ir a compartir, no de sus experiencias, no de lo que saben, sino de lo que Dios está haciendo a través de ellos. ¿Sabes? El trabajo de la predicación sin duda tiene que ver con conocer la Biblia y poder enseñarla. Pero no solamente es eso, se trata de hablar de lo que Dios mismo está haciendo en nuestras propias vidas. Entonces, por eso es que la confirmación de ese llamado es muy muy importante. Después que ha sido confirmado ese llamado, y quizás al mismo tiempo, tiene que empezar a recibir capacitación. No puedes enviar a alguien que ni sabe Biblia a predicar el evangelio. Sería irresponsable. Y eso nos lleva a veces a considerar qué tipo de iglesias se están formando cuando el mismo predicador, su nivel de Biblia es tan escaso, ¿sabes? La formación más amplia posible, sin duda, es la necesaria para poder atender un trabajo de una iglesia. La realidad es de que todos podemos iniciar fácilmente una misión, porque a lo mejor tienes las habilidades, juntas a unos cuantos amigos y les empiezas a compartir el evangelio. Pero no se trata solamente de juntar a unos amigos y platicar del evangelio. Se trata de fundar iglesias saludables. Y fundar iglesias saludables requerimos no solamente la vocación, sino también el entrenamiento. Uno ve estos viajes del apóstol Pablo y de pronto piensa que fue muy rápido. No debemos de pasar por alto este asunto. Pablo ya era alguien que conocía la palabra antes de tener una conversión con Cristo. Después tiene una conversión con Cristo, es transformado, y pasados más de 14 años es que va a iniciar su primer viaje misionero. Entonces, no quiero que consideres que con un cursito de 2 semanas estás listo. Puede servir para una experiencia de conocer y de probar. Quizás estés en esa fase de confirmación,
pero si vas a plantar iglesias saludables, necesitamos ser capacitados para ello, y hay más de un seminario, más de una organización de la iglesia que cumple con esas funciones. Finalmente, la iglesia es la que le envía, pero ahí no termina la historia, porque cuando esté en misión, él va a mantener siempre el contacto con aquella iglesia enviadora. Eso es lo más sano para todos nosotros. Ahora, ¿cómo podemos nosotros participar con los que están en misión? Los proyectos de misión están ahí y son asequibles para muchos de nosotros. Tal vez no todos vamos a ir, pero tú y yo podemos formar parte de los equipos de misión, aun si estás desde casa. Y podemos hacerlo por lo menos de 3 formas distintas. Así es que si conoces a alguien que está en misión, puedes hacer esas 3 cosas. Número 1, ora por él. Ora por esa persona que es la que está compartiendo el evangelio a través de los medios que sean posibles. Hay algunos que lo hacen a través de la labor social, otros usando redes sociales como estas, etc. Hay más de una forma. La evangelización tiene más de una manera de cómo se hace. Puede ser físicamente, puede ser en los parques, puede ser a través de proyectos transculturales. Hay gente que está en misión y necesita la oración tuya. Número 2, apóyalos. Si tienes la oportunidad, apoya a esos proyectos misioneros. Tal vez tu aportación puede ser pequeña, pero no importa, es parte de un proyecto. Algunas veces no llegamos a considerar el valor que esas aportaciones pequeñas tienen, pero todas esas aportaciones en algún momento suman para esos proyectos que están en misión. Entonces, cuando tengas oportunidad, apoya a esas personas que están en misión. Número 3, anímalos. Hazles saber que estás acompañándoles en el proyecto misionero, que no están solos, que hay alguien que está tal vez desde lejos, que no puede ir, pero que está apoyándoles y que está ahí intercediendo por ellos. Entonces, anímales a que continúen en misión y seguramente ellos también se verán gratificados para poder participar de esos proyectos a los cuales ellos mismos han sido enviados. Llegamos al final de nuestra clase y, si Dios nos permite, el próximo domingo será nuestra última clase de este año. Esperamos en el Señor que Él nos dé gracia para poder continuar. Y la pregunta para la próxima clase, ese es el tema: ¿por qué participar en misiones? Yo espero que después de todo este proceso, Dios habrá de levantar hombres y mujeres para que participen en las misiones, ya sea como enviados o como enviadores. Pero Dios será glorificado a través de esto. Entonces, terminaremos nuestro ciclo, si Dios lo permite, la próxima semana con la clase número 52, ¿por qué participar en misiones? Pero te invito a que también tú mismo te prepares para el próximo año 2021. El tema que estaremos abordando, si Dios nos da de su gracia, será el sacerdocio universal de los creyentes. Ese es el tema. El material puedes conseguirlo directamente en Publicaciones El Faro. No va a ser difícil que lo localices. Es un formato de forma digital, entonces puedes hacer el pago y inmediatamente haces la descarga. Nosotros mismos así también lo conseguimos. Entonces esperamos que será de bendición ese nuevo proyecto. Y si Dios nos permite, nos vemos el próximo domingo. Gracias.